Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy pues nos estamos comunicando por aquí. Ya sabemos que el coronavirus no nos deja de salir de nuestras casas, pero bueno, la vida sigue y tenemos que continuar con el ciclo escolar. El día de hoy, bueno, pues estamos aquí para culminar con un tema con el que ustedes ya iniciaron, con el tema de la Guerra Fría. Les voy a dar algunos datos que a lo mejor quedaron sueltos, que probablemente no se han entendido y que espero les sean de utilidad. El primer dato con el que vamos a trabajar es el periodo. Debieron haber revisado que la Guerra Fría es un conflicto que tiene sus inicios de manera oficial en el año de 1945. Digo de manera oficial porque hay algunos historiadores que aseguran que la guerra bien pudo haber iniciado 2 años antes, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los líderes de los países aliados hicieron algunas reuniones en Medio Oriente y en Asia, y bueno, llegaron a algunos acuerdos, y los no acuerdos, las cosas que no pudieron negociar, es lo que probablemente dio inicio a este conflicto llamado Guerra Fría. Bueno, el fin de este conflicto va a suceder en el año, o en el periodo más bien, de 1989 a 1991. Aquí debemos de recordar que va a haber una serie de sucesos que van a provocar el fin de la Guerra Fría. Uno de los primeros sucesos que acontecen en la URSS fue el accidente nuclear en la planta de Chernobyl, hoy Ucrania. Ese suceso sucedió en el año de 1986. El otro suceso, 1989, la caída del muro de Berlín. Aquí debemos de recordar que durante la Guerra Fría, la URSS construyó un muro para dividir a las dos Alemanias, Alemania Occidental y Alemania Oriental. La occidental, que estaba administrada por los países aliados, y la oriental, administrada por la URSS. Y el otro suceso es el año de 1991, cuando un grupo de países, aproximadamente 15, van a solicitar desadherirse de la URSS. Y bueno, con este suceso termina la Guerra Fría. Bueno, el segundo dato que quiero mencionarles es el nombre. ¿Por qué Guerra Fría? Para comenzar, quiero decirles que el nombre de Guerra Fría fue acuñado, es decir, inventado o dicho por primera vez por un escritor inglés, George Orwell, en el año de 1945. ¿Y a qué se refiere el término Guerra Fría? Porque a lo mejor ustedes ya revisaron que en realidad nunca hubo una guerra entre Estados Unidos y la URSS, no hubo un conflicto alguno. Bueno, el término Guerra Fría tiene que ver con un aspecto un poco más científico. Los científicos de la época le habían asegurado a ambos países que si se atacaban con bombas atómicas, como continuamente se amenazaban con hacerlo, ambos iban a provocar un invierno nuclear en el planeta, es decir, una nueva era de hielo. Y entonces el nombre debe su nombre básicamente a eso, al conflicto que había entre ambos y a las amenazas continuas que había de ambos por atacarse con bombas atómicas. Bueno, el tercer dato que quiero mencionarles son sus características. Como ya mencioné, pues en realidad no hubo un conflicto directo entre ambos países, nunca hubo una guerra entre Estados Unidos y la URSS. Sin embargo, sí hubo algunas manifestaciones de odio, de descontento entre ambos países, y se van a ver manifestadas en las siguientes cuestiones. Como primer inciso, debemos de mencionar que ambos países dividieron al mundo en dos bloques. Uno capitalista, liderado por Estados Unidos e Inglaterra, y el otro socialista, liderado por la URSS. Así como dividieron al mundo, también van a dividir a algunos países muy en específico. Por ejemplo, Alemania. Alemania quedó dividida en dos partes, dos países. La Alemania Oriental, que estaba controlada por la URSS, y Alemania Occidental, controlada por el bloque capitalista. El otro país que quedó de manera similar dividido va a ser Corea. Aquí quedó dividido en dos Coreas. Corea del Norte, administrada o ayudada por la URSS, y Corea del Sur, ayudada por los Estados Unidos. Y un tercer país es Vietnam. A Vietnam le sucede lo mismo. Vietnam del Norte va a ser ayudado por la URSS y Vietnam del Sur ayudado por los Estados Unidos. ¿Qué más fue la Guerra Fría? Bueno, la Guerra Fría también fue una serie de demostraciones de poder. Una de estas demostraciones tiene que ver con la crisis de los misiles que se van a dar en Cuba en el año de 1962. Otra característica es que la Guerra Fría también fue un conflicto diplomático.
Si bien no hubo una guerra como tal, ambos países tuvieron ahí sus diferencias en el ámbito diplomático. Y como tercer cuestión, la Guerra Fría también fue una competencia entre ambas naciones. ¿En qué compitieron? ¿En qué ámbitos? Bueno, compitieron en el ámbito armamentístico. Ambos querían crear las mejores armas y compitieron por eso. Compitieron por llegar al espacio. Deben de recordar ustedes que ambos países tenían como proyecto ser el primero en llegar al espacio. Aquí recordar que la URSS fue la primera en hacer eso y Estados Unidos fue el primer país en enviar un hombre a la Luna. Y también hubo una competencia en el ámbito deportivo. Siempre que hubo una justa deportiva, llámese Olimpiadas o Mundial, ambos países competían por llevarse la mayor cantidad de medallas. Bueno, hay un dato curioso con respecto al ámbito deportivo. Debemos aquí recalcar que ambos países trataron de sabotear las Olimpiadas en diversas ocasiones. En el año de 1980 se celebraron Olimpiadas en Moscú, Rusia. Aquí los países aliados sabotearon las Olimpiadas cuando decidieron no asistir. Sin embargo, muchos países tuvieron que darle permiso a sus atletas para ir, pero fueron sin nacionalidad. Es decir, estos atletas fueron sin país, sin bandera, sin himno. Iban representados por los organizadores de los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, cuando uno de estos atletas ganaba, no se tocaba el himno de su país ni se colgaba la bandera de su país. Las otras Olimpiadas que fueron boicoteadas fueron las de Los Ángeles 1984, que se celebraron en los Estados Unidos. Para estas Olimpiadas, los países que pertenecían al bloque comunista decidieron no asistir. Sin embargo, una empresa que todos conocemos llamada McDonald's ya había hecho ahí algunos arreglos para dar comida gratis si Estados Unidos ganaba una medalla. Para eso se habían mandado a imprimir boletos y si tú tenías un boleto ganador podías ir a reclamar tu premio de manera gratuita. Lo que McDonald's nunca se esperó es que los países del bloque comunista no asistieran y esto provocaría que los atletas de Estados Unidos ganaran de manera excesiva las medallas. Al final de la justa podemos decir que McDonald's tuvo una pérdida millonaria porque la cantidad de premios reclamados por los ciudadanos estadounidenses fue en demasía. Nunca se esperaron este resultado. Bueno, yo espero que estos datos les ayuden un poquito con su tema de la Guerra Fría. Nos estamos viendo pronto. Esperemos que regresemos también pronto a la escuela. Nos vemos. Hasta luego.